Hola, ¿cómo están? Hoy vamos a ver nuestra segunda tutoría de hipertensión. Ya ustedes conocen bastante la fisiología, como vimos en la tutoría pasada. Ya vieron también bastantes clases acerca de cómo se hace el diagnóstico y qué impacto puede tener este en nuestro paciente. Entonces, hoy nos vamos a centrar en el tratamiento, es decir, en un poco de la farmacología, de qué esquemas de manejo se usan y digamos cómo es el abordaje clínico de estos pacientes. Y hoy saqué mis habilidades de Unilago para que me puedan ver en la camarita. Entonces, para que vean quién está detrás de todo esto. Entonces, antes que nada, pues empezar con un poco de epidemiología, porque son números muy dramáticos. Miren esto. En 2015 se estimó que 1.130 millones de personas tenían hipertensión. 1.130 millones. Es una cantidad de gente absurda. Si ustedes lo ven, es casi la mitad de la población adulta, casi un cuarto de todos los hombres del planeta y un quinto de todas las mujeres del planeta. Es realmente una enfermedad muy, muy, muy frecuente y muy importante. En ese mismo año causó 10 millones de muertes, solo la hipertensión, de los cuales pues están las principales causas aquí. Miren, casi 5 millones de infartos y además de eso, 200 millones de años de vida que pudieron haberse vivido no se vivieron por culpa de la hipertensión. En un solo año se perdieron 200 millones de años que gente pudo haber vivido con pura plenitud. Entonces, ¿cuál va a ser nuestro objetivo? La idea de todo nuestro tratamiento va a ser bajar al menos 10 milímetros de mercurio de tensión arterial sistólica y 5 de tensión arterial diastólica. Entonces, si ustedes ven, realmente es muy poco para todos los beneficios que tiene. O sea, miren, disminuye realmente en gran porcentaje todas las patologías generales, muchas de las cardiovasculares, 10 a 15% de la mortalidad general. Es realmente un beneficio gigante por solo 10 milímetros de mercurio. Entonces, pues tenemos que hacer un manejo muy juicioso de esto. Y pues en general el objetivo va a ser proteger los órganos blancos, es decir, vamos a querer proteger el cerebro, el mismo corazón, los riñones, la retina, porque esos son los que realmente nos van a impactar en la salud de nuestros pacientes con hipertensión. Entonces, un poco de historia, les voy a contar varias cosas que se han usado a lo largo de los años tratando de controlar esta hipertensión. Vemos que han usado sales de calcio, que han usado procedimientos, que han usado radiación, incluso extractos de hígado, extractos de sandía y está el muérdago, el de las navidades, también lo han usado incluso para controlar la hipertensión. Realmente ninguno de estos ha servido mucho, entonces eso nos ha hecho buscar nuevas terapias que nos impulsen hacia ese tipo de control. Y estas son algunas de las que tenemos. Realmente, si ustedes ven, tenemos un arsenal gigantesco de fármacos, de terapias que podemos utilizar para bajar la tensión de nuestros pacientes. Pero entonces ustedes probablemente estén preguntando cómo vamos a hacer ese manejo y cuál de todos esos elegimos. Entonces, antes que nada, pues recordar algunos conceptos como la clasificación de la tensión. Acuérdense que los europeos son un poco más detallados con su clasificación y un poco más laxos. Entonces, para ellos la hipertensión va desde 140 a 90, mientras que para los americanos la hipertensión ya es desde 130 a 80. Realmente son un poco más estrictos y unifican, digamos, todo lo que hay de aquí en adelante. Entonces, recordemos eso muy bien porque nos va a definir muchas cosas de nuestro manejo. Y el blanco farmacológico, como les decía, van a ser todas las cosas de fisiología que vimos en la tutoría pasada. Es decir, lo que queremos es bajar la tensión arterial media, bajando tanto el gasto cardíaco como la resistencia vascular. Entonces, si actuamos en el corazón, vamos a querer bajar el gasto cardíaco, todos sus componentes que ustedes ya muy bien conocen. Si queremos actuar en el riñón, queremos bajar la cantidad de líquido intravascular. Si queremos trabajar en el músculo liso, entonces queremos relajarlo para bajar la resistencia de ese músculo. Y queremos también bajar la descarga simpática del cerebro. Entonces estos van a ser, digamos, nuestros mecanismos de acción generales que queremos intervenir. Entonces, antes de seguir, quiero que piensen un segundo cuál es el tratamiento más importante en casi todos los pacientes que tengan tensión arterial anormal. Probablemente algunos de ustedes pensaron en un montón de fármacos, pero lo más importante es intervenir el estilo de vida del paciente. Si ustedes no intervienen en el estilo de vida, no van a tener, digamos, un impacto positivo. Si les tengan montados 4 o 5 fármacos, si ustedes no tratan la base de la patología, nunca va a haber una respuesta adecuada. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Vamos a mantener el peso de nuestro paciente en un IMC adecuado, por debajo de 25.
Vamos a disminuir el consumo de sal, idealmente a 1.5 gramos al día según la guía, pero hay pacientes que son muy sensibles a estos trastornos electrolíticos, por lo tanto con ellos uno puede ser un poco más laxo. Además de esto, pues nosotros lo que queremos es que nuestro paciente haga ejercicio, se mantenga activo, por lo tanto le vamos a recomendar que haga al menos 120 minutos de ejercicio a la semana, distribuido idealmente 3 veces a la semana, y que sea de intensidad moderada, es decir, que el paciente pueda hablar pero no pueda cantar mientras lo hace. Eso les va a hacer que el paciente entienda muy bien los tipos de ejercicios que puede hacer y que le sirven. Además, también queremos intervenir en la dieta del paciente, manteniéndola baja en calorías, alta en fibra y alta en potasio. Porque esto va a ayudarnos a contrarrestar varias cosas de toda la fisiopatología como vimos anteriormente. También vamos a intervenir en el consumo de alcohol y vamos a intervenir en la disminución del estrés. Entonces vamos a recomendarle al paciente terapias de relajación para disminuir esa descarga simpática. Entonces, ya habiendo hecho esa introducción, vamos a ver los distintos grupos farmacológicos que nos sirven para tratar la hipertensión. Cómo nos van a servir y qué mecanismos de acción tienen. Entonces, lo más importante es que ustedes sepan 3 grupos, que son los 3 grupos que han mostrado intervenir en la mortalidad cardiovascular, que son los diuréticos tiacídicos, los IECA y los ARA2 y los bloqueadores de canales de calcio. Son muy importantes porque como son los que nos reducen la mortalidad, son los que vamos a usar la gran mayoría de veces. Sin embargo, pues hay ciertas condiciones especiales y hay ciertas restricciones que hacen que nosotros también tengamos en consideración otro tipo de grupos farmacológicos que vamos a explicar a continuación. Entonces, los primeros van a ser los diuréticos. Los diuréticos tienen como finalidad disminuir la cantidad de volumen intravascular, por lo tanto disminuir la precarga y por lo tanto disminuir el gasto cardíaco. Entonces recordemos un poco de la fisiología de la nefrona. Acuérdense que la sangre entra hacia ella por el capilar glomerular, que es este de acá, y ahí va a ser filtrado en la cápsula de Bowman hacia los túbulos renales. Primero vamos a tener el túbulo contorneado proximal, luego el asa de Henle por su porción descendente y su porción ascendente, luego el túbulo contorneado distal y finalmente el ducto colector. ¿Listo? Entonces, cada uno de los diuréticos va a tener un modo de acción y una región de acción diferente dentro de ese tubo renal. Por lo tanto, entonces se los voy a decir en orden de importancia en cuanto a lo que concierne a la hipertensión. Los primeros son los diuréticos tiacídicos, que van a actuar en el túbulo contorneado distal y van a bloquear este transportador de sodio y de cloro. Bloqueándolo, entonces impiden que el sodio sea reabsorbido, por lo tanto se mantenga en el espacio intratubular y arrastre agua con él, porque acuérdense que el sodio es osmolarmente activo y por el gradiente de concentraciones el agua siempre va a buscar donde hay mayor concentración y por lo tanto se mantiene en el túbulo y va a ser excretada finalmente. Muy importante los diuréticos tiacídicos, pero también hay otros que van a ser bastante importantes. Entre ellos los diuréticos de asa. Acuérdense que el asa tiene una filtración bastante particular que es un mecanismo contracorriente. El asa descendente va a ser permeable al agua y el asa ascendente va a ser permeable a las sales y a los electrolitos. Entonces pongamos un escenario hipotético en el cual el cuerpo necesite retener agua o retener electrolitos. Entonces, esta bomba intercambiadora de sodio-potasio 2 cloros se va a activar permitiendo el paso de sales y de sodio principalmente hacia el espacio intersticial. Como el sodio es osmolarmente activo, ese aumento de la concentración va a hacer que el agua tienda a buscar ese espacio hiperosmolar. Por lo tanto, esta asa descendente, que si ustedes recuerdan es la que es permeable al agua, va a dejar que el agua empiece a reabsorberse hacia el espacio intersticial. Por lo tanto, el cuerpo va a mantener el agua. Pero eso es todo lo contrario a lo que nosotros queremos en la hipertensión. Entonces, ese diurético de asa va a intervenir bloqueando esa bomba intercambiadora. Por lo tanto, no permitiendo el paso de sodio al espacio intersticial, por lo tanto, no aumentando la osmolaridad de ese espacio y dejando el agua en el espacio intratubular. Entonces, van a ser diuréticos que son muy potentes, muy importantes y que nos van a servir mucho en otras patologías. En hipertensión realmente están considerados más como hacia tercera línea. ¿Listo? También tenemos los diuréticos ahorradores de potasio. Los diuréticos ahorradores de potasio van a actuar en varios receptores que impiden que el potasio se secrete hacia los túbulos. Por lo tanto, entonces manteniendo
el agua y el sodio dentro del túbulo y permitiendo la excreción de eso y también ahorrándonos potasio, que va a ser algo muy importante. Muy importante que, digamos, uno de los principales de estos es la espironolactona, que además va a tener un efecto anti-aldosterona. Va a ser un inhibidor competitivo de esa aldosterona, por lo tanto tampoco permitiendo ese efecto de reabsorción hídrica y de sodio que tiene la aldosterona. Pero también pues, nos va a conllevar otro tipo de problemas. Además de esos hay otros diuréticos que son mucho menos usados, que son los diuréticos osmolares, que lo que hacen es que tienen su molécula tiene una característica de osmolaridad muy alta, por lo tanto siempre van a tener agua consigo. Realmente nosotros no tenemos la capacidad de reabsorber esos diuréticos osmolares, entonces ellos siempre van a permanecer arrastrando agua durante todo su trayecto y van a jalar agua del espacio intersticial todo el tiempo hasta que son excretados. Y finalmente tenemos los inhibidores de la anidrasa carbónica, que lo que hacen es inhibir esta enzima, por lo tanto dejando sodio, dejando agua y dejando otro tipo de sustancias dentro de ese espacio intratubular para que sean excretados. Entonces vamos a ver un poquito más a detalle cada uno de ellos. Ya entendimos los mecanismos de acción. Entonces de aquí en adelante les puse esta estrellita para que sepan cuáles son los más usados en hipertensión. Entonces los primeros son las tiazidas, como veíamos ahorita, intervienen en la mortalidad cardiovascular, actúan en el túbulo contorneado distal, inhibiendo este cotransportador, por lo tanto aumentando la natriuresis. Además de eso, pues tienen un efecto vasodilatador que no se sabe aún muy bien por qué, pero nos ayuda a disminuir esa resistencia vascular y por lo tanto es muy útil. Tienen algunos ejemplos como son la hidroclorotiazida y la indapamida. La hidroclorotiazida tristemente es la menos tolerada, la que más efectos adversos tiene y es la más frecuente. O sea, es muy frecuente que ustedes encuentren un paciente que tenga este tipo de medicamentos. Como efectos adversos va a aumentar la pérdida de potasio. Casi todos los diuréticos nos van a causar hipocalemia, excepto obviamente los ahorradores de potasio. Y nos va a aumentar también ciertas sustancias en el cuerpo. Entonces, por ejemplo, nos va a aumentar el azúcar, nos va a aumentar el ácido úrico, nos va a aumentar los lípidos. Entonces, ¿esto por qué es importante? Porque en ciertos pacientes no vamos a poder usarlas. Por ejemplo, en los diabéticos es realmente la última línea de manejo en las guías. En los pacientes que tienen gota es realmente una contraindicación. No podemos darles tiazidas porque les vamos a subir ese ácido úrico más de lo que ya lo tienen alto. Y en las dislipidemias pues nos las van a empeorar. Hay varias indicaciones, la hipertensión arterial es la más importante de ellas. También se pueden usar en ciertas fallas cardíacas, no son lo más utilizado, pero se pueden usar en nefrolitiasis y en diabetes insípida nefrogénica. Los diuréticos de ASA, como les decía, son muy potentes, bloquean esta bomba que es realmente importante en nuestra homeostasis electrohídrica dentro del riñón. Entonces alteran ese mecanismo de contracorriente y como vimos pues va a excretar gran cantidad de agua y de electrolitos. Los ejemplos son la furosemida, que es la más frecuente, el ácido betacrínico y la U-metanida. Algunos de los efectos adversos, como les decía, casi todos los diuréticos van a hacer que nosotros perdamos muchas sales, por lo tanto nos hace perder potasio y nos hace perder mucho sodio. Esta es una de las principales causas de hiponatremia. También nos va a causar acidosis metabólica por la excreción de bicarbonato y tiene otros efectos adversos que van a ver acá. Tiene ciertas indicaciones, por ejemplo, de los estados edematosos, como vimos, son los diuréticos más potentes. Por lo tanto, si un paciente tiene edema, sea en las piernas, sea pulmonar, estos diuréticos van a ser los más importantes en ese manejo y en otro tipo de patologías. Los diuréticos ahorradores de potasio, como les decía, actúan en el túbulo contorneado distal, sobre todo algún inicio del túbulo colector, y lo que hacen es que impiden la reabsorción de sodio, impiden la secreción de potasio, por lo tanto vamos a ahorrar potasio y vamos a perder sodio. Y la espironolactona, como les decía, también tiene un mecanismo muy particular que bloquea esos receptores de mineralocorticoide, por lo tanto no dejando que la aldosterona se una. Van a impedir entonces que la aldosterona tenga su efecto de retención de sodio, de retención de líquido. Pero ¿qué va a pasar con estos? Como bloquean los receptores de mineralocorticoide, también van a bloquear algunas hormonas como son la testosterona y otros derivados de ella. Por lo tanto, vamos a ver que uno de sus efectos adversos más importantes es la ginecomastia, la feminización.
Tiene varios ejemplos, como decíamos ahorita, la espironolactona, la milorida, el triamtereno. Y en general todos causan o acidosis metabólica o hipercalemia porque ahorran demasiado potasio. Y tiene ciertas indicaciones importantes. Entonces, realmente no lo usamos de primera línea con la hipertensión, lo usamos en hipertensiones que son resistentes. Lo usamos en hipocalemia por ese mismo aumento del potasio. En falla cardíaca es muy importante porque ha demostrado reducir la mortalidad en falla cardíaca, más no en hipertensión, no se confundan ahí. Y en otras patologías como el hiperaldosteronismo, por ese bloqueo de la aldosterona. Los diuréticos osmolares, como hablábamos ahorita, van a arrastrar agua hasta que ésta es excretada. El ejemplo más importante es el manitol. Y su efecto adverso más importante es la hipernatremia, más es una hipernatremia dilucional. Es decir, no es que el sodio suba, sino que si ustedes tienen un balance hídrico y le quitan bastante agua, pues el sodio que va a quedar va a concentrar más la poca agua que dejaron. Por lo tanto, las indicaciones de este van a ser bajar las presiones intracavitarias. Por ejemplo, la hipertensión endocraniana o la hipertensión intraocular en el glaucoma agudo. Pero son muy malos bajando la hipertensión arterial, por eso no los vamos a usar casi. Los inhibidores de la anhidrasa carbónica inhiben esa enzima y evitan la reabsorción de estas sustancias de sodio, potasio y bicarbonato. Más importante es la acetazolamida y su efecto adverso más importante es la acidosis. ¿Por qué? Porque como inhibe la reabsorción de bicarbonato, va a promover la acidosis metabólica. Y como les decía, casi todos los diuréticos nos van a promover los trastornos hidroelectrolíticos hacia el hipo, la hiponatremia, la hipocalemia y la hipocloremia. Tiene ciertas indicaciones como lo son el soroche o enfermedad de las alturas, como se conoce elegantemente, la alcalosis por ese mismo efecto de eliminación de bicarbonato y el glaucoma porque ayuda a disminuir la presión intraocular. Pero como les decía, es muy mal antihipertensivo también y ese casi no lo usamos. Ahora vamos a ver otro grupo que es los bloqueadores del eje renina-angiotensina-aldosterona. Realmente son la piedra angular del tratamiento de la hipertensión, son los más importantes. Entonces, si recordamos, acuérdense que cuando el riñón sensa una caída de la perfusión, una caída del flujo, lo que hace es secretar renina. La renina va a convertir el angiotensinógeno que produce el hígado en angiotensina 1. Esa va a viajar por toda la circulación y cuando pasa principalmente por los pulmones, vamos a encontrar esta enzima, que es la enzima convertidora de angiotensina, que va a convertirla en angiotensina 2. Y la angiotensina 2, como vimos en la tutoría pasada, tiene cantidad de efectos sistémicos que van a aumentarnos la reabsorción hídrica, la reabsorción de sodio, la vasoconstricción, la retención de un montón de sustancias que nos van a subir tanto el gasto cardíaco como la resistencia vascular y por lo tanto va a ser un hipertensor por excelencia. Y además nos va a promover la secreción de aldosterona, que también nos va a exacerbar esos efectos renales. Entonces, ¿cuáles son los más importantes? Los IECA o inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, que lo que hacen es bloquear esa enzima y no dejan que la angiotensina se convierta en angiotensina 2, por lo tanto queda inactiva. ¿Listo? Además de eso, tenemos los ARA2 o bloqueadores del receptor de angiotensina. Por lo tanto, estos lo que hacen es que se unen al receptor de angiotensina y no dejan que ésta se pegue y por lo tanto no ejerza un efecto. Por lo tanto, van a bloquear todos sus efectos sistémicos. Tenemos también los antialdosterona, como vimos ahorita en los diuréticos, la espironolactona, por ejemplo. Lo que hace también es un inhibidor competitivo de la aldosterona, por lo tanto no deja que ésta tenga efecto. Y por eso es que también tiene esos efectos feminizantes, porque inhibe la unión de otros mineralocorticoides, como la testosterona. Y además de esos tenemos otros que bloquean el eje desde el inicio, los inhibidores de la renina, como lo es el alquicirena. Entonces ellos lo que hacen es que bloquean la renina y por lo tanto ese angiotensinógeno nunca se convierte en todo lo que va a predisponernos a la hipertensión. Entonces acuérdense que hay varios que nos inhiben la renina directamente, entonces nos cortan el ciclo entero. Hay otros que nos inhiben la enzima convertidora de angiotensina, entonces no dejan que la angiotensina entre a su forma activa. Pero es muy importante acá que noten que esa enzima convertidora también nos sirve para varias cosas en el cuerpo. Por lo tanto, una de ellas es degradar la bradiquinina. La bradiquinina es una sustancia que aumenta el óxido nítrico y hace vasodilatación. Entonces, si ustedes inhiben la enzima que la degrada, esta va a empezar a aumentar y va a generar vasodilatación, sobre todo en el pulmón, que nos genera uno de los efectos adversos más comunes, que es la tos.
En cambio, los antagonistas del receptor de angiotensina no van a bloquear nuestra enzima, por lo tanto la bradykinina se va a poder degradar con normalidad. Y estos van a ser muy selectivos por este receptor, que es el AT1. La angiotensina tiene dos receptores, que son el AT1 y el AT2. El AT1 es el responsable de todas nuestras desgracias. No, mentira, pero es el que nos hace todos los mecanismos de vasoconstricción, que nos hace aumentar la resistencia vascular, el gasto cardíaco, y por lo tanto es el que nos conviene bloquear. El AT2, en cambio, tiene efectos que son beneficiosos. Por lo tanto, bloquear solo este receptor y no el otro va a ser algo muy, muy importante de los arados. Entonces, ambos van a ser excelentes hipotensores, como veíamos, disminuyen la mortalidad, van a ser beneficiosos en una gran cantidad de enfermedades cardiovasculares. Acuérdense, como vimos en la tutoría de síndrome coronario agudo, que todo paciente se va con su IECA, con su ARA, o con su ARA, digo. También en las fallas cardíacas, obligatorio, mandatorio que cada paciente tenga uno de esos. Va a impactar también en las enfermedades microvasculares como la retinopatía hipertensiva, como la nefropatía hipertensiva. Va a disminuir la hipertrofia del ventrículo izquierdo y la incidencia de accidentes cerebrovasculares. ¿Cómo se los van a aprender? Los IECA son todos los que terminan en pril, como captopril, enalapril, lisinopril. Y los ARA2 son los que terminan en sartán, como los sartán, candesartán, valsartán. Si ustedes tienen algún familiar que sea hipertenso, van a ver que muy probablemente tenga o estos, que son muy, muy, muy frecuentes, ya que son muy importantes y muy beneficiosos. Los efectos adversos que vamos a encontrar con el uso de IECA, pues como todo buen hipotensor, si se nos va la mano puede generar hipotensión. Si el paciente es demasiado sensible a ellos, pues puede generar hipotensión. Por todos los efectos mediados por la bradykinina, como explicábamos ahorita, uno muy importante va a ser la tos. También vamos a encontrar este angioedema o este rash cutáneo, retención de potasio muchas veces, y en casos muy raros también neutropenias. ¿Cuál es el más importante que se sepan? La tos, por ese fenómeno mediado por bradykininas. ¿Listo? Hay unas situaciones especiales en cuanto al uso de IECA y ARA2. Nunca podemos darlos en el embarazo, ya que se sabe que varias sustancias del eje, incluso la misma enzima como tal, ayudan al desarrollo del feto, del embrión. Entonces, si ustedes bloquean ese tipo de sustancias, van a generar anomalías del crecimiento, van a generar deformidades, van a generar patologías que son incluso mortales para ese embrión. ¿Listo? Entonces, muy importante, nunca, nunca en el embarazo. Y con la enfermedad renal crónica tienen una relación de amor y odio. ¿Por qué? Se sabe que en ciertas etapas de la enfermedad van a ser nefroprotectoras y nos van a retrasar el proceso de esa enfermedad renal crónica, que además van a ser proteinúricos, es decir, van a evitar que nosotros orinemos grandes cantidades de proteína, que en patologías como el síndrome nefrótico son realmente importantes. Pero ¿qué pasa? Cuando nosotros llegamos a enfermedad renal crónica estadio 4, es decir, la tasa de filtración glomerular por debajo de 30, el uso de estas sustancias van a empeorarnos más el riñón, por lo tanto están relativamente contraindicadas. Y en estenosis de la arteria renal sí no se puede dar nunca. ¿Listo? Por ese mismo motivo va a aumentarnos la lesión renal. Los efectos adversos de los ARA2 son realmente casi los mismos de los IECA. Sin embargo, pues no vamos a tener esos que son mediados por bradykinina, porque la enzima va a estar intacta y la incidencia va a ser mucho menor en general de casi todos. Pero ustedes probablemente se están preguntando, listo, ¿y por qué no empezar de una vez con un ARA2 si son mucho más tolerados? Hay gente que piensa así y pues está bien, o sea, cada quien tiene su criterio médico, pero lo que yo les aconsejo es que no se queden sin opciones desde el inicio. Es decir, si ustedes tienen una opción extra que es ese IECA, úsenla. Si ya no les funciona, pues claro, lo pueden cambiar por un ARA2. Pero inicien con lo primero. Así, si por ejemplo se encuentran con un caso de hipertensión resistente, pues no se van a quedar sin opciones. Además, pues ustedes saben que todo en medicina son probabilidades. Entonces, el hecho de que algunos IECA generen tos no quiere decir que a todo el mundo le va a dar. Entonces, ustedes no saben si ese paciente no va a generar nunca tos y va a tolerar muy bien ese IECA. Entonces, probablemente se quedaron sin una opción que pudo haber sido muy útil para su paciente. Y los inhibidores directos de la renina, por ejemplo, alisquiren, que inhibe directamente la renina, nos va a generar hipotensión, porque obviamente si bloquea todo el eje nos va a bloquear un montón de sustancias importantes, puede dar diarrea y puede dar retención de potasio, la hipercalemia. Y está contraindicado básicamente en las mismas situaciones que discutimos ahorita. Y los inhibidores de la aldosterona, acuérdense, la espironolactona,
que nos va a ahorrar potasio, por lo tanto nos puede generar hipercalemia también. Y por lo tanto también como bloquea esos receptores de mineralocorticoide nos puede generar feminización, que son digamos como las quejas más frecuentes con el uso de esos. Ahora vamos a hablar de los vasodilatadores directos. Hay muchísimos. Por ejemplo, los bloqueadores de canales de calcio, que acuérdense que son supremamente importantes. Hay otros que son agonistas de canales de potasio, como lo son el minoxidil, por ejemplo. Si ustedes tienen alguno de esos de sus compañeros que se está echando ese líquido para que le salga barba, inicialmente se pensó como un hipotensor. Entonces, acuérdense de eso cuando vean a alguien echándose esos líquidos. Nitrodilatadores como la nitroglicerina, los nitratos que vimos, realmente son muy malos para la hipertensión, ya que pues van a generar bastantes síntomas y pues no tienen un impacto significativo. Y los agonistas deltados, que sí son muy buenos, por ejemplo, para tratar crisis hipertensivas. Los bloqueadores de canales de calcio son fármacos realmente buenos, impactan en la mortalidad, son de primera línea, son excelentes. Se van a dividir en dos grupos grandes, los dihidropiridínicos y los no dihidropiridínicos. ¿Por qué? Porque están basados en una molécula que se llama la dihidropiridina y estos no. Entonces, eso va a ser el que les va a dar ese nombre tan particular. En esos van a encontrar el nifedipino, el amlodipino, el felodipino y realmente todos los que terminen en dipino. Y estos los que no terminen en dipino. Entonces, por ejemplo, verapamilo y diltiazem. ¿Listo? Entonces, la diferencia también va a ser un poco en el mecanismo de acción. Ambos van a bloquear los canales de calcio, unos canales de calcio específicos entre todos los que hay, impidiendo el influjo de calcio. Si se acuerdan, el influjo de calcio es fundamental para la contracción vascular. Entonces, si en el músculo liso el influjo de calcio se ve comprometido, va a generar una relajación de ese músculo liso vascular y por lo tanto también vasodilatación. Si ustedes se acuerdan, cuando hay vasodilatación disminuye la resistencia vascular, disminuye también el retorno venoso. Entonces el cuerpo lo va a interpretar como si se estuviera quedando sin sangre y tuviera que aumentar la frecuencia cardíaca para contrarrestar la caída de la resistencia vascular. ¿Listo? Entonces, como estos dihidropiridínicos solamente bloquean los receptores vasculares, entonces van a generar ese efecto que les acabo de mencionar y van a hacer una taquicardia refleja. Estos, en cambio, tienen la particularidad de que también actúan en el corazón. Entonces estos generan la vasodilatación, pero también le avisan al corazón, le dicen como, hey, oiga, vamos a vasodilatar todas las arterias del cuerpo, entonces relajado no tiene que hacer taquicardia porque no estábamos haciendo una hipotensión. Entonces el corazón va a tener, digamos, un cronotropismo negativo, si queremos ponerlo en palabras científicas, y no va a generar una taquicardia refleja, que es fundamental en algunas patologías que vamos a ver ahorita. Los efectos adversos son básicamente los mismos, pero invertidos. Entonces, por ejemplo, el estreñimiento es muy común en los dihidropiridínicos, pero es raro en los no dihidropiridínicos. Y la fatiga es rara en los dihidropiridínicos, pero es común en los otros. ¿Listo? Y el efecto adverso más importante de los bloqueadores de canales de calcio es el edema. Estos van a generar un edema gigantesco, van a predisponer a ese líquido intravascular de irse hacia el intersticio. Y esto pues va a ser una de las quejas más frecuentes de personas con este tipo de medicamentos. Además, pues hay un debate ahí muy grande porque dice como, bueno, si este fármaco me genera edema, ¿cómo yo hago para diferenciar que realmente es causado por los bloqueadores de calcio y no por una falla cardíaca que me esté ocasionando ese edema, por ejemplo? Entonces, usualmente hay un debate ahí sobre que tiende a enmascarar síntomas iniciales de una falla cardíaca. Por lo tanto, pues ahí hay gente que no le gusta, hay gente que le gustan mucho. Eso ya depende de ustedes. Y los beta bloqueadores realmente la AJA ya dijo como, no, eso es de primera línea, definitivamente no. Pero la guía europea sí todavía los deja. Realmente no son tan buenos hipotensores. Son muy buenos para otras patologías. Pero para lo que es la hipertensión, no. Ese uso de primera línea ha entrado un poco en declive. Estos van a estar clasificados dependiendo de varias cosas, dependiendo de qué generación sean, qué tan nuevos sean y si son selectivos o no selectivos, es decir, si actúan solamente en el corazón o actúan en otros lados. Obviamente los que actúan solamente en el corazón van a ser más selectivos y por lo tanto van a disminuir efectos efectos adversos de otras partes. Entonces su mecanismo de acción es bloquear los receptores beta 2. Por lo tanto, acuérdense que hacen un efecto cronotrópico negativo, disminuyen la frecuencia cardíaca, disminuyen el requerimiento de oxígeno del músculo cardíaco
y realmente son muy buenos. A largo plazo, si ustedes los dejan por mucho tiempo, disminuyen la producción de renina y disminuyen la vasoconstricción también. Por lo tanto, van a ayudarnos a bajar esa resistencia vascular y por lo tanto también la tensión. Se usan más bien como de segunda línea, aunque acuérdense que la guía europea todavía dice que uno los puede usar de primera línea. Tienen una cantidad de usos increíble para los trastornos de ansiedad, para las arritmias, para ciertas cefaleas, si ustedes se acuerdan de eso. Y, por ejemplo, este labetalol es el que más vamos a usar en preeclampsia, es decir, en la hipertensión durante el embarazo. Igual que el nifedipino. Se me olvidó comentarles anteriormente. El nifedipino, que es el bloqueador de calcio, también lo podemos usar ahí. Son los dos que más se usan durante el embarazo. Si se estaban preguntando cuál sí podemos dar. Los RAMs de este, como todo buen hipotensor, va a ser la hipotensión. Como va a bloquear esos receptores beta y va a ser cronotrópico negativo, usualmente nos da bradicardia y nos puede dar bloqueos AB. Puede darnos fatiga, debilidad, y como bloquea esos receptores beta 2, no solo va a generar un cronotropismo negativo, sino también a veces broncoconstricción. Entonces nos puede empeorar, por ejemplo, cuadros de asma. Otra opción que tienen son los alfa-agonistas. Los alfa-agonistas son estos dos, el alfa-metildopa y la clonidina. Lo que hacen es que bloquean esa descarga simpática, por lo tanto también disminuyen el gasto cardíaco, disminuyen la resistencia vascular y van a ser muy buenos hipotensores por eso. Pueden generar algunas reacciones compensatorias como son la retención de sal, pero digamos que estos los usamos solo para ciertas patologías específicas. El alfa-metildopa lo podemos usar también en el embarazo, más no en casos de preeclampsia, sino en casos de mujeres que ya tenían hipertensión y quedaron en estado de embarazo. Entonces ustedes le tienen que suspender de una vez el IECA y empezarle este alfa-metildopa, que es esa hipertensión gestacional. Y la clonidina la usamos sobre todo en emergencias hipertensivas. ¿Por qué? Porque este nos va a bajar dramáticamente la presión. O sea, es muy bueno para bajar rápido la presión. Pero ¿cuál es el problema de este? Nos va a hacer una hipertensión de rebote. Es decir, si ustedes le pusieron clonidina a alguien y a los 2 meses quieren quitársela, esa tensión va a volver a dispararse. Entonces es importante que valoren si realmente la van a necesitar. Y ambos nos van a generar sedación por ese bloqueo simpático. Y el alfa-metildopa ha tenido también casos de anemia hemolítica por destrucción de los glóbulos rojos. Entonces, ya hablamos de todos esos que tenemos, un montón de fármacos, un montón de listas de reacciones adversas, de mecanismos de acción. Ahora, ¿cómo voy a elegir yo qué fármaco usar? Entonces, primero tengo que conocer a mi paciente y dependiendo de qué sea mi paciente, cuáles sean sus necesidades, digamos qué fenotipo tiene él, podemos elegir el tratamiento ideal, siempre muy indicado. Entonces, primero saber qué riesgo cardiovascular tiene. Cada guía propone una escala diferente, por ejemplo, la de la AJA propone esta ASCVD y la europea propone el SCORE. Aquí en Colombia, y creo que ya les han hablado de la escala de Framingham, muy buena, que es esta que vemos acá. Lo que miden pues son varias cosas. Primero, si el paciente es hombre o mujer, si es fumador o no fumador, en este caso miden también si son diabéticos o no diabéticos, la edad, el colesterol y la presión arterial sistólica. Entonces, todas esas son las cosas que nos van a aumentar el riesgo de tener patologías cardiovasculares. Por ejemplo, ser hombre, fumador, diabético, con tensión alta, triglicéridos altos y fuera de eso una edad alta, pues se imaginarán, ya nos va a dar el puntaje máximo. ¿Listo? Entonces, esos riesgos cardiovasculares son muy importantes porque aun si el paciente no tiene una tensión alta, podemos iniciarle una terapia de antihipertensión. Entonces aquí es más o menos el resumen de que van a encontrar en esa tabla. Fíjense que el riesgo, depende cómo les dé, va a situarlos en cierto color de ese semáforo. Por ejemplo, un riesgo mayor a 10% ya es muy alto, 5 a 10 ya es alto, entre 1 y 5 moderado y menor a 1 va a ser bajo riesgo. Y entre más enfermedades sistémicas tenga el paciente, también va a ser más alto riesgo. Entonces, por ejemplo, acá encontramos la diabetes con daño de órgano, por ejemplo, la enfermedad renal crónica grave. Acá vamos a encontrarlas cuando no tienen el mismo tipo de compromiso. Y ya aquí vamos a encontrar todos los que sean hipertensos de grado 2 y muchos adultos de mediana edad. O sea, realmente esta es una categoría muy, muy importante. Entonces, ya conociendo ese riesgo cardiovascular y habiéndole medido la atención a nuestro paciente, habiendo hecho el diagnóstico correcto, entonces ¿a quién le iniciamos terapia? ¿Y qué terapia le iniciamos? Entonces los europeos proponen que a todo el mundo se le intervenga el estilo de vida.
Incluso si uno llegara a tener la presión normal, lo que recomiendan ellos es que uno incentive los estilos de vida saludables. Sin embargo, si uno alcanza a tener la presión normal alta, entonces, además de la intervención del estilo de vida, si uno llegase a tener un riesgo cardiovascular alto dado por, digamos, otra comorbilidad grave, entonces podemos de una vez eh, iniciar un tratamiento farmacológico. Ustedes se acuerdan, en la enfermedad coronaria siempre tienen que irse con su IECA. O en general, no siempre, pero la mayoría de las veces. Entonces, por ejemplo, ese sería un caso de esto. De la hipertensión, ya entonces vamos a tener varios manejos, sobre todo en la hipertensión grado 1, es la que más, digamos, más nos permite jugar con ese manejo. Entonces, si ustedes tienen un paciente con hipertensión de grado 1, le interviene en el estilo de vida. Si le interviene en el estilo de vida, pueden dejarlo 3 meses, 3 a 6 meses, a ver si mejora. Si no mejora, entonces le inician un tratamiento farmacológico. Y si la tolerancia es buena, pueden dejarlo con monoterapia, es decir, con un solo medicamento. Sin embargo, si llegase a tener bajo control con esas intervenciones del estilo de vida, ya le pueden iniciar un medicamento. Y si tiene riesgo alto o muy alto, de una vez se lo inician, no esperan esos 6 meses, esos 3 meses. ¿Listo? Entonces, esto es lo que realmente se diferencian los europeos de los americanos, que estos son mucho más laxos en este manejo. Le dan el chance de que con estilo de vida se mejore. Si tiene ya hipertensión de grado 2, entonces ustedes de una vez le inician tratamiento farmacológico, igual con el grado 3, ¿listo? Y la idea es que en ambos el control se alcance en los primeros 3 meses. Es muy, muy importante. Como les decía, los americanos entonces tienen otro tipo de abordaje. Si uno lo tiene normal, entonces también hay que promover ese estilo de vida saludable. Si ya está elevada, entonces empezamos con una terapia no farmacológica, una intervención en el estilo de vida y valorar en 3 a 6 meses. Es decir, lo que los europeos tienen hipertensión grado 1 de 140 a 150, estos lo tienen de 120 a 129, son mucho más estrictos. Y ya si uno tiene hipertensión grado 1, ahí sí valora el riesgo. Entonces, si ustedes tienen un riesgo mayor al 10%, ya pueden empezar de una vez la terapia farmacológica. Y si no, pueden todavía darle el chance de que se mejore. La hipertensión grado 2 siempre se va a ir con medicación. ¿Listo? Y depende cómo responde ese paciente, van a ver cómo le ajustan la terapia, es decir, si le añaden algún medicamento, si le cambian la dosis, etc. Y a dónde quiero llevar a mi paciente, es decir, cuál va a ser la meta del tratamiento. Vamos a ver que los europeos son mucho más amplios en cuanto a sus metas. En general, lo que tratan es llevar al paciente a menos de 140 de sistólica y menos de 90 de diastólica. Si este paciente responde bien, es un paciente que no tiene muchas comorbilidades, no tiene posibilidad de hacer hipotensión y de pronto caerse, como si sería un paciente mayor, entonces puede uno bajarlo 10 milímetros de mercurio más. A los diabéticos sí hay que bajarlos 5 más y menos de 80 en la diastólica, porque ellos como están en tanto riesgo es mejor ser más estrictos con ellos. Y los adultos mayores, como les decía, la idea es ser un poquito más laxos con ese manejo. Por lo tanto, se les deja un poquito más de rango. ¿Por qué? Porque si el paciente mayor hace una hipotensión, después se cae, que haga una fractura de cadera o algo así, es bastante harto. Y acuérdense que las mediciones en casa, la meta va a ser 5 milímetros de mercurio menor a la de consulta. Y en los americanos, realmente a casi todo el mundo le dan esta meta que es menor a 130 y menor a 90. Y al adulto mayor, pues le quitan la meta de la diastólica. Entonces, lo que dejan es menor a 130. Son mucho más estrictos, mucho más fuertes con ese manejo. Entonces ahora ya conocimos a nuestro paciente, sabemos en cuánto tiene su tensión, en qué estadio está, cuál es su riesgo cardiovascular. Vamos a elegir qué paquete de medicamentos le damos. Entonces acuérdense, primero le intervenimos el estilo de vida. Y después de eso vamos a tener en cuenta ciertas cosas. Entonces, ¿cuál va a ser la eficacia del tratamiento que quiero elegir? Es decir, le vamos a dar un IECA, que sabemos que es un excelente antihipertensivo, o le vamos a dar un bloqueador de aldosterona, que sabemos que no es tan bueno. ¿Listo? Entonces es muy importante saber qué tan importante queremos que sea ese descenso de la presión. Otro problema que es muy grave es la inercia médica o la insuficiencia terapéutica. Son esos pacientes que van a consulta y siempre tienen la misma dosis, siempre tienen las mismas órdenes, que eso pasa mucho acá en Colombia. Entonces, bueno, ¿y por qué la tensión sigue alta? Ah, bueno, porque no le cambié el medicamento. Esa es la razón.
También muy importante acá en Colombia valorar la adherencia al tratamiento, que el paciente sí se esté tomando lo que uno le mandó, que se lo esté tomando como uno se mandó y como uno lo mandó y que realmente sea juicioso, cumpla los horarios, sea constante con ese tratamiento. También vamos a ver si hay un uso ineficiente del tratamiento combinado, es decir, si uno le inició una combinación que de pronto no estaba funcionando, o se ha visto que muchos pacientes lo que hacen es que entre más píldoras tengan que consumir, más baja la adherencia, porque dicen, no, me tomo una, después me tomo otra, o se les olvida, es mucho más complicado, sobre todo si son pacientes que son polimedicados, que tienen 5 o 10 pastillas diferentes, más el suplemento que les recomendó la tía, todo eso, entonces pues va a ser mucho menor. Entonces se trata de que uno les dé siempre esas pastillas que ya vienen compuestas con varios medicamentos. Y otro es la complejidad del tratamiento. Lo mismo, si ustedes le dejan cinco píldoras diferentes, en tamaños diferentes, en horarios diferentes, que siempre les descuadran, obviamente esos pacientes o se les va a olvidar o simplemente no les van a entender o cualquier cosa puede pasar, pero van a disminuir la adherencia al tratamiento. Entonces fíjense que la guía les da un mosaico muy amplio para que trabajen, le da una cabida impresionante al criterio clínico que es muy muy importante. Entonces realmente ustedes pueden elegir el medicamento que quieran para iniciar, sea un IECA, un bloqueador de canales de calcio o sea un diurético. Alguno de esos tres que les dije que impactaban en la mortalidad cardiovascular va a ser la primera línea, ¿listo? Usualmente cuando ustedes encuentran al paciente hipertenso, el paciente ya tiene un rango de tensión que amerita 2 medicamentos. Sin embargo, hay 2 escenarios importantes en los cuales ustedes podrían iniciarle uno. Uno de ellos es que el paciente con un medicamento ya esté bien, que sería un paciente con una hipertensión grado 1, que tenga un riesgo bajo cardiovascular. Entonces, simplemente con uno ya les va a funcionar muy bien, solo le ponen uno. Y pacientes que sean frágiles, sean mayores de 80, que realmente el riesgo de generarle una hipotensión sea mayor al beneficio. Entonces, en ese caso podrían iniciarle una sola terapia. ¿Cuál le van a elegir? Sea cualquiera de estos tres, el que ustedes prefieran y consideren más adecuado. Entonces, una opción es el IECA vara 2, que se ha visto que es muy bueno para menores de 65. Y la otra es iniciarle un calcio antagonista o un diurético. ¿En quiénes lo iniciarían? En pacientes que sean de raza negra o en pacientes que sean mayores de 65. Se ha visto que esos grupos se benefician mucho más de este manejo que de este otro. Listo, si iniciaron con uno y no les funciona, pueden añadir un segundo. Y si iniciaron con 2 y no les funciona, pueden añadir un tercero. ¿De cuáles? De esos mismos que impactan la mortalidad. Si ya definitivamente esa triple terapia no les funcionó, pueden considerarla una hipertensión resistente y añadirle alguno de los otros medicamentos que usamos como carta extra. ¿Listo? Sea espironolactona, sea un diurético, sea un bloqueador alfa o un bloqueador beta. ¿Listo? Y ya consideran en mandarlo a un especialista porque usualmente esos pacientes que tienen hipertensiones resistentes a pesar del manejo óptimo, que les debutan con cifras tensionales altísimas, que además debutan jóvenes, posiblemente esas están relacionadas con una causa secundaria y eso pues usualmente requiere manejos mucho más amplios de patologías complejas. Y es muy importante ver que acá la guía hace hincapié en los beta bloqueadores. Realmente los beta bloqueadores van a beneficiar un montón de patologías cardiovasculares y la hipotensión que van a generar no es mucho. Entonces, lo que dicen ellos es que si ustedes tienen un paciente que tiene cualquiera de esas patologías, como estas que están acá, añádanle el beta bloqueador, eso va a ser muy bueno. ¿Listo? Entonces, este es el escenario de un paciente común y corriente sin ninguna patología cardiovascular extra. Pausen el video si quieren, entiéndanlo, repítanlo, lean todo muy bien. Y vamos a ver ahora las patologías especiales, que son realmente muy similares, son muy sencillas si ustedes lo entienden con lógica. ¿Listo? Entonces, la primera es la enfermedad coronaria. Acuérdense de lo que vimos en síndrome coronario agudo en las tutorías pasadas. Casi todos los que tienen un síndrome coronario agudo se van a ir con su IECA o vara 2. Entonces, este va a ser el fármaco de predilección. Sin embargo, pues les deja que ustedes elijan entre otra gran cantidad de cosas. Sea el diurético o el calcio antagonista, como vimos antes, pero como les decía, también pueden añadirle un beta bloqueador porque es una de las patologías en las cuales el paciente se beneficia. Las indicaciones de iniciar monoterapia son realmente las mismas. Cambian la primera, pues que igual el paciente con infarto va a tener un riesgo cardiovascular alto. Pero si ustedes lo ven en grado 1, podrían dejarlo como monoterapia.
Y los ancianos sí igual. Entonces, ya saben, le pueden iniciar la terapia dual o la monoterapia si cumple estas condiciones, sea con alguno de esos 4 medicamentos, de los 3 iniciales o el beta bloqueador. Si no les funciona ya esa terapia doble, añádanle otro de cualquiera de los anteriores, y si no, considérenlo una hipertensión resistente. Es igual el final. ¿Listo? Entonces solo cambiaría el beta bloqueador y estas indicaciones. Sería la única diferencia. Y que van a preferir siempre el IECA o ARA-2. ¿Listo? Entonces así repaso rápido. Siguiente, el paciente con falla cardíaca. Beta bloqueador siempre. Siempre se benefician un montón realmente el efecto del beta bloqueador. Lo vamos a ver después. Es un manejo que es un poquito más complejo. Pero para lo que es la tensión, siempre un IECA, un ARA-2 y un beta bloqueador. Y además de eso, si el paciente sigue hipertenso, añádale un diurético, preferiblemente un diurético tiacídico o un diurético de asa, cualquiera de los dos. ¿Listo? ¿Por qué no están los bloqueadores de canales de calcio, que son los únicos que faltan ahí? Porque se ha visto que realmente no son muy beneficiosos por todos sus efectos de bloquear el corazón, por la taquicardia refleja que algunos generan. Se han visto que son más bien perjudiciales. ¿Listo? Entonces miren que incluso cuando hay hipertensiones que no responden al manejo inicial, no se recomienda el calcio antagonista. Es la única diferencia con la falla cardíaca. Igual esto lo vamos a ver mejor cuando veamos la tutoría de falla. Otra de las patologías que se beneficia del beta bloqueador es la fibrilación auricular por su efecto cronotrópico negativo. Entonces fíjense que acá vamos a preferir todos los que nos ayuden a controlar el corazón, que actúen directamente en el corazón. Entonces por eso es que están los beta bloqueadores y los calcio antagonistas. Y los IECA siempre los van a preferir. ¿Listo? Entonces de primera línea IECA. Y los que actúen en el corazón, es decir, que nos ayuden a enlentecer ese corazón. Importante, muy importante, es que no inicien calcio antagonistas dihidropiridínicos, porque la taquicardia refleja en un paciente que tiene de por sí ya una aurícula despolarizándose a 1000 por hora, los va a perjudicar un montón. O sea, realmente los va a hacer entrar en fibrilación ventricular y en paro. ¿Listo? Entonces nunca dihidropiridínicos en fibrilación auricular, pero sí le pueden dar, por ejemplo, un verapamilo. ¿Listo? Y si no les funciona, entonces pues ya añaden el único que no actúa pues directamente en el corazón, que sería el diurético, que es la única razón por las cuales no prefieren esto. ¿Listo? Entonces aquí está la indicación esta de los dihidropiridínicos. Y su anticoagulación, obviamente, pues su manejo de fibrilación auricular, que también veremos más a fondo después. Otra que es muy importante, que es realmente pues la que usualmente lo complica más a uno, es la falla renal. La falla renal, acuérdense que varía dependiendo de cómo esté la tasa de filtración. Si la tasa de filtración está por encima de 30, siempre prefieran un IECA. Eso les va a ayudar a enlentecer el proceso, les va a ayudar con sus efectos antiproteinúricos. Pero si no, entonces prefieran otro tipo de cosas. Pueden iniciarle realmente cualquiera de los 3 iniciales cuando está con la tasa de filtración por encima de 30. Si no, pues háganle el cambio al bloqueador de canales de calcio, a un diurético. Y si no, pues añadanle el diurético de asa. Si ya ninguno les funciona, entonces pues cosa resistente, hipertensión arterial resistente. Y fíjense acá todas las combinaciones que ustedes podrían hacer. Realmente las verdes continuas son las que están recomendadas. Las verdes punteadas son las que pueden limitarse en ciertos casos, pero igual están recomendadas. Las negras punteadas también se pueden usar. No tienen tanta evidencia, pero se pueden usar. Y la roja, fíjense que es solamente una, que es mezclar los ARA-2 con los IECA. Eso realmente pues no va a funcionar mucho porque aumenta la toxicidad, porque ambas cosas realmente terminan siendo como vainas muy parecidas. Entonces si ustedes ponen 2 trabajadores a hacer la misma vaina, pues el trabajo no les va a rendir nada. Y además pues pueden incrementar ese riesgo de hipercalemia, de irritación renal y de todos los RAMs que vimos antes. Entonces realmente los casos en los que se indican los dos son casi nulos. Entonces nunca los mezclen. ¿Listo? Solamente en ciertas fallas renales que los mezclan, pero eso pues ha entrado también en un desuso gigantesco. ¿Listo? Entonces pues eso sería todo. Es realmente un tratamiento que es muy básico. Realmente lo que ustedes prefieran es muy abierto a sus gustos, muy abierto a su criterio clínico. Entonces es muy sencillo. Nunca se les olvide
Uno después en la clínica de especialidades que nunca más quieren cuadrar una atención, entonces todo es interconsulta a otra gente. Incluso médicos generales que nunca quieren cuadrar una atención, entonces siempre mandan la interconsulta. Y es algo muy sencillo, es una patología de médico en general que van a ver todos los días en su familia, en sus amigos, en sus pacientes. Entonces sean muy conscientes de eso. Y les dejo este meme de tío para despedirme. Y nada, pasen una buena semana y nos vemos ya después para continuar con el resto de hipertensión.